Me da mucho gusto estar primer domingo del 2021 con ustedes. Vamos a repasar brevemente lo que vimos la semana pasada y luego recapitulamos lo que hemos estado viendo para poder arrancar con este tema en el primer domingo del año. Entonces, vimos la semana pasada qué es la conversión, ¿verdad? Dijimos, en pocas palabras, que la conversión es apartarse del pecado y obedecer a Jesús. La conversión es la consecuencia de la regeneración y es la evidencia del regalo de la fe. La conversión, por lo tanto, hace visible la regeneración. Dijimos que cuando alguien es regenerado, obtiene una nueva naturaleza, todo su ser es cambiado, pero no hay forma en que podamos verlo solamente por medio de la evidencia. Entonces, la conversión, que es apartarse del pecado, dejar de buscar complacer tus propios deseos y esforzarte por complacer los deseos de Dios. Dejar de buscarle complacer tu carne y vivir para Cristo. Y eso es lo que hace evidente o visible la regeneración. También vimos que antes de la conversión está el arrepentimiento. La palabra griega metanoeo indica un cambio de mentalidad como consecuencia de algún suceso o después de haber estado con alguien. Tú no produces el arrepentimiento en ti mismo y tú tampoco puedes hacer que otra persona se arrepienta. Este cambio de mentalidad es producto de la regeneración. En pocas palabras, el arrepentimiento es entender el problema del pecado y como consecuencia sucede la conversión. El arrepentimiento necesariamente produce la conversión. Si lo vemos en términos prácticos, la conversión es un cambio radical en lo que hacemos, ¿verdad? Es un cambio que no podemos ocultar. Es un cambio que no surge del esfuerzo nuestro, sino que es un cambio inmediato. Es la prueba del nuevo nacimiento. Y este arrepentimiento es lo que Dios manda a todos los hombres. Dios dice en la Escritura, por ejemplo, Hechos 17, palabras del apóstol Pablo, que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. El primer discurso del apóstol Pedro fue arrepentíos y convertíos para el perdón de pecados. Así que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero como lo hemos estado estudiando, dado que el arrepentimiento es previo a la conversión, ¿verdad? Y antes de la conversión tenemos la fe, y para poder tener fe necesitamos ser regenerados, solamente pueden arrepentirse aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, la conversión en un sentido práctico nos aparta del mundo, nos hace visibles y genera consecuencias buenas, obviamente, porque empezamos a caminar en las cosas de Dios, y digamos entre comillas malas, porque el mundo ya no te ama. La Biblia enseña que el mundo ama lo suyo, ¿verdad? Que el momento en que tú eres regenerado, recibes fe y eres convertido, quedas en evidencia que ya no eres del mundo. Por lo tanto, experimentarás rechazo del mundo. Es algo básico que los cristianos debemos entender. El momento en que eres regenerado, experimentarás el rechazo del mundo. El cristiano no tiene por qué estar buscando la aceptación del mundo, porque ya es una nueva criatura, y el mundo no va a amarlo porque ya no es del mundo. Por esa razón el convertido necesita la iglesia, la congregación de los santos. Entonces, digamos que en resumen eso es la conversión, pero si recuerdan vimos que no nada más existen estos 3 eventos en el nuevo nacimiento, sino que son 6 en total. Así que a manera de recapitulación, estamos viendo el tema de nueva humanidad, ¿verdad? Pero antes de del tema nueva humanidad estábamos viendo el tema de humanidad, donde estudiamos cómo es la humanidad partiendo de la Escritura. Y dijimos que dentro de lo que la Biblia enseña sobre el ser humano, una de las cosas más importantes que debemos entender es que el ser humano no busca a Dios. Así que cuando hablamos de una nueva humanidad, estamos hablando de lo que Dios ha hecho en aquellos que ha elegido para salvación, de manera que puedan estar en el reino de los cielos. Así que los hijos de Adán, lo menciono porque lo vamos a ver hoy con un poco de detalle, los hijos de Adán tenemos la misma naturaleza pecaminosa que él, ¿verdad? Somos malos de nacimiento, es decir, separados de Dios desde que nacemos. Todo nuestro ser fue o es afectado por el pecado. Nada en nosotros nos lleva a Dios.
Tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer, pero ya demostramos bíblicamente que esa capacidad la usamos para pecar. Así que bíblicamente nuestros pensamientos siempre tienden al mal, nuestro entendimiento es corrupto, no podemos comprender las cosas de Dios, nuestros deseos naturales son opuestos a Dios, el hombre natural es esclavo del diablo, la Escritura dice que está sumiso a su voluntad, somos esclavos del pecado, aborrecemos la luz y según Jesús en Juan 6, nadie puede venir a Él si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, la humanidad no tiene esperanza alguna para salvarse. Sin embargo, la Biblia enseña que por medio de Jesús, el reino de los cielos se acercó a los hombres, ¿verdad? Dios eligió algunos para Dios eligió para salvación, eligió y predestinó a algunos para que fuesen salvos. Y por medio de su Hijo, acercó el reino de los cielos a la humanidad. Pero, obviamente, la humanidad, naturalmente hablando, rechaza el reino de los cielos. Así que Dios inició la expansión de su reino en el plano terrenal, creando ciudadanos para su reino, poniendo el reino de Dios en sus corazones. Y esa es la nueva humanidad. Y eso es lo que estamos estudiando, la nueva humanidad. Pero esta nueva humanidad es creada con el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento dijimos que había 6 eventos, también lo mencioné la semana pasada. 6 eventos que suceden simultáneamente, todos al mismo tiempo. Pero nosotros hacemos una distinción en un orden lógico para poder entender mejor lo que sucede. Dijimos que estos son los 6 eventos. Número 1, la regeneración. Recibes una nueva naturaleza y esa ya la estudiamos. Número 2, fe. Se te concede confiar en Jesús, porque ya demostramos que la fe es un regalo que proviene de Dios. 3, conversión. Te apartas del pecado y empiezas a obedecer a Jesús, lo que vimos la semana pasada. 4, la justificación. Eres declarado justo. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la justificación. 5, adopción. Eres adoptado como hijo de Dios. Y 6, unión con Cristo. Recibes el Espíritu Santo. Como lo dije, son una secuencia lógica. No significa que alguien puede ser regenerado y tiempo después recibe el Espíritu Santo. No, todo sucede inmediatamente, al mismo tiempo, en un instante. Nosotros lo separamos lógicamente para poder entenderlo y para ir a estudiar cada uno de los puntos que la Biblia enseña. Entonces, si fuiste regenerado, recibes fe. Recibes, tú no la generas, ¿verdad? Si fuiste regenerado, recibes fe. Si recibiste fe, experimentas la conversión. Y si fuiste convertido, vas a ser declarado justo, es decir, recibes la justificación. Y ese es el nombre del tema de hoy, justificación. Así que vamos a entrar a la Escritura para entender qué es esto, porque la Biblia nos dice que este es un misterio que estuvo oculto por los siglos, pero que fue revelado por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. Ahora, tristemente, muchos cristianos siguen sin conocer este misterio. Este misterio que fue oculto y revelado, muchos cristianos aún no lo conocen. Y estoy hablando de cristianos nacidos de nuevo, que obviamente ya se beneficiaron de este misterio, pero que aún no lo conocen y no lo comprenden. Y es triste, pero vamos a entrar en la Escritura para entenderlo y antes de eso vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor, gracias por todo lo que hiciste este año pasado, el 2020, y por lo que vas a hacer con nosotros el 2021. Sea lo que sea que tú hayas ordenado para nosotros, confiamos en que es lo mejor que nos puede pasar. Así que te agradecemos, no tanto por lo que vas a hacer, Señor, porque sabemos que todo será bueno, sino por lo que ya hiciste. Enséñanos a tener un enfoque bíblico correcto y en ser agradecidos por todo lo que ya hiciste. En lugar de enfocar nuestra mente en lo que harás, en lugar de estar pensando cómo nos va a ir este año, enséñanos a mantenernos enfocados en todo lo que ya nos diste y en todo lo que ya hiciste por nosotros. Así que, por medio de lo que vamos a estudiar hoy, permítenos y concédenos entender lo que ya nos diste para que podamos vivir agradecidos por el resto de nuestras vidas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la Escritura. El término justificación no es algo que hayamos inventado, de hecho es algo que la Biblia enseña directamente. Vamos a Romanos 3, 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
Lo estoy leyendo sin contexto. Ahorita vamos al contexto, pero quiero ver lo que la palabra griega significa aquí, porque cuando dice por su gracia son justificados, la palabra justificados, dikaiō, se traduce según la concordancia Strong en ser declarado justo. El diccionario Hebrew lo traduce así, ser aprobado, especialmente en sentido legal. O sea, hablar de ser justificado tiene que ver con una situación legal, algo que tiene que ver con tu condición ante Dios. Cuando dice que es gratuitamente, la palabra griega dorea se traduce como un regalo gratuito sin pago, o sea, dado libremente y por lo tanto no adquirido por mérito o derecho. Así que la justificación que recibimos, ¿verdad? Gratuitamente, que ahorita vamos a ver que es por medio de Cristo, no tiene nada que ver con lo que tú hiciste. Esta es una de las confusiones más grandes entre los cristianos. Muchos que aseguran que ellos de alguna manera sostienen su salvación por medio de sus buenas obras. A mí me enseñaron que Dios te salvó y te perdonó tus pecados hasta ese momento de tu vida y que de ahí en adelante ahora depende de ti. Y si pecabas mucho, te perdías. Si pecabas poco, había esperanza de que te salvaras, pero nadie la tiene asegurada. Ahora, necesitamos analizar esa enseñanza, esa doctrina a la luz de la Escritura, porque cuando la Biblia nos dice que hemos sido justificados, está hablando de un asunto legal. Fuiste declarado justo. Entonces tendríamos que empezar a cuestionarnos esta justicia que no se obtiene por mérito humano, porque es algo que Dios me regala, ¿de dónde proviene? ¿Cómo se obtiene? ¿Y para qué sirve? ¿O qué beneficio tiene? Porque según lo que me enseñaron a mí, yo estoy seguro que a muchos de ustedes la salvación depende de ti. Pero si depende de ti tenemos un serio problema porque ya no es gratuita, ¿verdad? Entonces vamos a leer el contexto, pero antes vamos a la Escritura donde nos dice que esto específicamente era un misterio oculto. Romanos 16, versículo 25 y 26. Dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Bueno, un misterio oculto durante largos siglos. Esto implica que Satanás no lo sabía, los seres celestiales, ya sea ángeles o demonios, no lo sabían, ningún ser humano lo sabía, era algo que Dios dejó oculto desde la eternidad y lo manifestó hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Efesios 3, versículo 8 y 9. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Fíjate, nos habla de las riquezas incalculables en Cristo, ¿verdad? Estamos en año nuevo, no tardan muchos en empezar a decirle a los cristianos que deben de asegurarse el año llevando sus primicias o llevando ofrendas especiales. A mí me lo decían cada inicio de año. Tienes que traer primicias y te leen partes del Antiguo Testamento donde te dicen que es el seguro de vida que compras durante todo el año. Y así me lo decían literalmente, es tu seguro de vida. Si tú traes primicias, Dios te garantiza un buen año. Lo triste es que eso mismo hicieron el año pasado y ya ven cómo les fue a todos con la pandemia. Pero aún hay cristianos que van a poner en duda, ¿será? Digo, a pesar de cómo les fue en el 2020 y que muchos como quiera dieron primicias y pactaron y muchas cosas y no funcionó, es asombroso, pero muchos cristianos todavía están pensando en, oye, pero quizás esta vez sí funcione. Bueno, tristemente, en estas fechas los cristianos están tratando de lograr riquezas para este año sin darse cuenta que riquezas incalculables ya nos fueron dadas en Cristo. Obviamente no estoy hablando de riqueza material, como tristemente muchos lo buscan, sino de una riqueza que no se puede adquirir de ninguna otra manera. Estas riquezas incalculables tienen que ver con lo que Dios ya nos regaló, no con lo que va a hacer, sino con lo que ya hizo.
Así que el verdadero cristiano, el cristiano bíblico, no debe estar enfocado en lo que Dios le va a dar, sino en todo lo que ya tiene en Cristo. Y ese es el problema, no lo entienden. Este misterio que está oculto, que nadie sabía, es más, si Satanás hubiese sabido este misterio, él mismo hubiera luchado por impedir la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo tiene que ver con el misterio. Pero vamos a Efesios 3, 5 y 6. Dice, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que está asociado el Evangelio, está asociado Cristo y su muerte, y es algo que nadie sabía. Así que los cristianos, los que han nacido de nuevo, que ya se beneficiaron de este misterio, necesitan conocerlo, porque entender este misterio resuelve muchas preguntas que los cristianos normalmente tienen y les va a ayudar a tener un enfoque correcto para enfrentar la vida, sobre todo en este tipo de circunstancias que enfrenta la humanidad, que son circunstancias adversas para muchos. En lugar de estar pensando en lo que quieres que Dios te dé, repito, tienes que estar enfocado en todo lo que Dios ya te dio. El problema es que no lo sabes, ¿verdad? Así que vamos a analizar ahora sí el contexto de lo que leímos en Romanos 3. Vamos a Romanos 3, versículo 21 al 24. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Así que vamos a desglosarlo por partes, ¿verdad? Yo entiendo que, aunque aquí está claramente especificado, puede ser difícil para quizás algunos que tienen poco tiempo con nosotros estar entendiendo todo lo que se dice aquí, sobre todo porque, según mi experiencia, en 13 años de cristiano, jamás nadie me explicó estos pasajes, jamás tocamos estos pasajes en alguna predicación, jamás ni siquiera pude tener preguntas de estos pasajes, ni siquiera sabía que existían. Claro que sí leí la Biblia completa, pero como muchos la lees y no entiendes nada, pero la lees, tu meta es leerla. Quieres decir, ya leí la Biblia, y así te vas, y hay muchas cosas que se escapan a tu entendimiento, pero ya las leíste, y como nunca se toman el tiempo, lamentablemente en las iglesias, para estudiarlo con detalle, todo se nos pasa por alto lo que está aquí. Así que vamos por partes. Cuando dice el versículo 21, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Eso es una noticia muy interesante. Está diciéndonos que nadie, absolutamente nadie, puede ser declarado justo por Dios por obedecer la ley. O sea, la ley de Moisés en este contexto. Tratemos de considerar al menos solamente los 10 mandamientos. No los 613 preceptos que tenían los israelitas, sino los 10 mandamientos. Nadie, absolutamente nadie, va a ser declarado justo por Dios por hacer lo que los 10 mandamientos dicen que debes hacer. ¿Por qué? Porque nadie lo hace. Así que eso es una terrible noticia. Los que estamos estudiando juntos Éxodo sabemos y tenemos contexto de esto, ¿verdad? Cuando Dios da los mandamientos, esa es la condición para poder estar en el pacto. Si tú cumples esos 10 mandamientos, Dios te va a bendecir. Si no, olvídate de las bendiciones de Dios. Al contrario, te va a castigar por hacer lo malo. Entonces, cuando Pablo nos dice, nadie podrá ser declarado justo por las obras de la ley, es una noticia terrible para todo el que intenta ganarse la justicia haciendo lo que es correcto. Eso no significa que no te esfuerzas por hacer lo correcto. Mira, no me acuerdo quién es el autor de esta frase, pero se me quedó muy grabada. Este autor dice así, nadie sabe lo malo que es hasta que intenta con todas sus fuerzas ser bueno. ¿Me explico? Mucha gente piensa que son buena persona, ¿verdad? Incluso los cristianos. Ya estudiamos eso en el tema de la naturaleza humana y la depravación total.
pero no te das cuenta de lo malo que eres hasta que te esfuerzas en ser bueno. Mientras más te propones hacer el bien, más claro te queda que no puedes, que terminas haciendo el mal. Entonces lo que Pablo dice es algo que todos sabemos, pero no muchos reconocemos, ¿verdad? Aún dentro del cristianismo. Hay cristianos que tienen una especie de consuelo en los días en los que se portan bien. Leyeron la Biblia, hicieron algunas buenas obras, cumplieron con sus responsabilidades y se van a la cama pensando, Dios me ha de amar mucho porque hice lo que le agrada. Pero luego vienen días donde tropiezas, donde no hiciste lo que debías, donde no cumpliste con todas tus responsabilidades y entonces duermes intranquilo. Digo, si realmente te interesaba seguir a Cristo, duermes intranquilo, porque dices, no puede ser, hoy cometí demasiados errores. Y quizás Dios decida desecharme. No se diga cuando caemos en un área débil y caes en un círculo vicioso donde pecas, tratas de salir y vuelves a pecar, tratas de salir y vuelves a pecar, y llega el punto, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí me pasó varias veces en el transcurso de mi vida cristiana, y llegué a la conclusión que definitivamente Dios me había desechado. ¿Por qué? Por mis constantes errores. Y una cosa es equivocarse en cosas nuevas, ¿verdad? Cada vez. Otra es equivocarse siempre en el mismo error. Llegué a un ciclo donde siempre lo mismo y no cambio y dije, basta, ya ni para qué oro. Seguramente Dios ya me desechó porque ¿quién querría recibir a un hijo como a mí? Que no puede hacer lo que se le pide. Entonces, cuando Pablo dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, esto es algo que todos debemos entender porque es imposible que cumplas sin falla los 10 mandamientos. Entonces, dice el versículo 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí, cuando habla de la justicia de Dios y está hablando de la ley, empieza a hablar en términos legales. Cuando dice, sin la mediación de la ley, significa que no tiene nada que ver con la ley de Moisés. La justicia de Dios se ha manifestado sin la mediación de la ley. ¿Qué es la palabra justicia aquí? Es dikaizoune. Según la concordancia externa es justicia de la cual Dios es la fuente o el autor. El diccionario Hebrew lo traduce así. Aprobación judicial, aprobación de Dios, aprobado a los ojos de Dios. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirnos que nadie puede cumplir la ley de Moisés, nadie va a ser declarado justo por cumplir la ley de Moisés. Pero sin cumplir la ley de Moisés, se ha manifestado una justicia que proviene de Dios. Dios es el autor de esa justicia. Y dice el versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De manera que esta justicia que no viene de nosotros, entiéndase justicia aquello que es lo correcto, lo recto. Cuando yo hago lo que es correcto, cuando hago lo que es apropiado, lo que es indicado para cada situación, lo que es justo, entonces hablo de que tengo justicia. Pero lo estoy generando yo, estoy hablando de mi justicia porque yo hice lo correcto. Lo que Pablo nos dice aquí es que hay una justicia de Dios que llega a los que creen. Es algo que no hicieron ellos, es una justicia que reciben mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Esta palabra justicia, como dijimos, es algo que tiene que ver con un asunto judicial o legal, con el ser considerado aprobado por Dios. Cuando dice que llega mediante la fe, la palabra mediante, el griego dia, se traduce como por medio de o debido a. Es debido a la fe. Fe, pistis, confianza, ser persuadido. Ya estudiamos eso, ¿verdad? Llega a los que creen. Y aquí la palabra creen es, fíjate, se nos traduce así. La fe a todos los que creen. Y entendemos nosotros que hay dos palabras distintas, fe y creen. Pero en el griego, fe es pistis y creen es pisteuo, que viene de pistis. Es la misma pero conjugada de otra manera, por así decirlo. Entonces, mediante la fe, esta justicia que viene de Dios llega a los que confían en Él. Es una justicia que ellos no obtuvieron, algo que ellos no lograron, algo que Dios creó y se las regala. Dice el versículo
De hecho, continuó con el 22. De hecho, dice, no hay distinción. Versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, esta justicia que llega no proviene de ningún ser humano, porque todos pecamos. Y porque todos pecamos, no podemos estar con Dios. Pero, dice el versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Gracia, la palabra caris en griego, gracia, bondad. Si algo es de gracia, significa que no es por méritos, ¿verdad? Cuando dice son justificados, lo vimos hace unos minutos, dicayó, ser declarado justo, ser declarado justo. Y luego dice gratuitamente, es un regalo, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y aquí la palabra redención es interesante porque se traduce como liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Así que atemos cabos. El apóstol Pablo nos dice, nadie puede cumplir la ley de Moisés, por lo tanto, nadie podrá estar con Dios porque nadie va a ser declarado justo. Pero Dios hizo esto. Una justicia que Él creó, se la regala a todos los que confían en Jesús. Y esta justicia que recibes gratuitamente, dice la Escritura, gratuitamente, la recibes mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, es decir, mediante un pago que te libera. Aquí hay una transacción legal y un cambio de situación legal. Todos somos culpables a los ojos de Dios, ¿verdad? Porque todos hemos pecado. Pero lo que Pablo nos dice es que a algunos Dios los declara justos, gratuitamente, sin que haya cumplido la ley. Los declara justos por medio de un pago que Jesús hizo. Y hasta ahí tenemos. Hay un pago de por medio que es mencionado como una especie de rescate. De ahí la palabra redención. Entonces, Pablo nos dice, hay un camino por el cual puedes estar ante Dios sin ser consumido por su justicia. Y es algo que Dios ha decidido regalarle a algunos. Sabemos que no a todos, porque en Apocalipsis nos habla del juicio del gran trono blanco y de todos los que serán juzgados según sus obras y serán echados al lago de fuego. Así que Dios no le ha regalado esa justicia a todo el mundo, sino a los que Él ha elegido para salvación. Los declara justos gratuitamente, es decir, a pesar de que no han obedecido al pie de la letra de la ley de Moisés, a pesar de que la han quebrantado. Ahora, ¿cómo es esto posible? Porque esto genera un conflicto muy grande. No sé si alguna vez has tratado de estudiar este tema o ver lo que los judíos, judíos ortodoxos que niegan a Jesús, cómo afrontan este tema. Te dicen, eso es absurdo. El hecho de que Dios declara inocente a un culpable es algo que la propia Escritura dice que Dios no haría. Por ejemplo, vamos a Nahum, capítulo 1, versículo 3, versión Reina Valera 60. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Frase clave aquí, no tendrá por inocente al culpable. Y ese es el argumento que muchos dicen, específicamente judíos. No puede ser que Dios declare inocente al que es culpable, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí ellos lo consideran locura. Y de hecho el apóstol Pablo dijo claramente, para los judíos el evangelio es tropezadero. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo es, sin que hayas obedecido a la ley, Dios te declara justo, es decir, eres culpable, pero Dios te toma por inocente, ¿verdad? Y dice aquí la Escritura que Dios no tendrá por inocente al culpable. Así que esto genera un problema, ¿verdad? Porque si Dios de repente le dijera a un culpable, ya no eres culpable, sino que eres justo, eso haría que Dios ya no sea un juez justo, ¿verdad? Y la Biblia afirma en Salmo 7:11, Reina Valera 60, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Así que dicen, es imposible que Dios declare inocente al culpable porque la propia Escritura nos dice que Él está enojado con el impío todos los días. Y si está airado contra el impío, va a ser justicia porque Él es juez justo. No hay forma de que Dios le llame inocente a un culpable porque dejaría de ser Dios. Sin embargo, hasta donde leímos, eso es lo que Pablo nos explica. Que sin que hayas cumplido la ley de Moisés,
Dios gratuitamente, o sea, sin que hayas hecho algo para merecerlo, te declara justo, te declara inocente, aunque eres culpable. Entonces necesitamos entender con más detalle qué es esta justificación, porque aparentemente crea un problema en la naturaleza divina. Dios no puede dejar de ser Dios. Si Dios nunca toma por inocente al culpable, ¿qué decimos los cristianos ante las palabras de Pablo? Porque he leído y he escuchado a estos judíos que no creen en Jesús, que aseguran que Pablo simplemente está loco. Así que vamos otra vez a las palabras de Pablo en Romanos 3, versículos 25 y 26. Romanos 3, 25 y 26 nos da una explicación. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Analicemos esta explicación, porque aquí Pablo nos está resolviendo este presunto problema, donde Dios no puede decirle a un culpable que es inocente, porque estaría contradiciendo, o sea, sería una contradicción en los propios términos divinos, ¿verdad? Pero Pablo nos dice que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. ¿A quién? Obviamente a Jesús, porque nos dijo el versículo anterior, esta es la redención que Cristo Jesús efectuó. Obtuvimos una justicia mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, el pago que Él hizo. Y el versículo 25 nos dice que Él lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Es decir, que cuando Dios te regala la justicia, lo hace porque Jesús fue nuestro sacrificio expiatorio. Obviamente está hablando en términos de la ley de Moisés. En la ley de Moisés se enseña que para poder acercarse a Dios tiene que haber expiación de pecado. Es decir, alguien tiene que pagar tu deuda. Si yo peco, debo morir. Para poder tener comunión con Dios, alguien debe pagar esa deuda, una deuda de muerte. Alguien debe morir. Y lo que Dios les mostró es que podías tomar a un sustituto, un cordero con ciertas características, para matarlo en tu lugar y que tú puedas tener comunión con Dios. Es decir, de alguna manera Dios estaba comunicando que hay una forma de saldar tu deuda con Él por medio de un sustituto. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ese sustituto animal en ninguna forma te quitaba los pecados, porque dice, versículo 25, anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Dios pasó por alto los pecados, es decir, ningún sacrificio animal te quitó los pecados. Dios los toleró, dice el versículo 26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, todos los sacrificios animales que se hicieron no te quitaban el pecado, pero Dios sabía que en determinado tiempo lo que el sacrificio animal realmente indicaba es que alguien iba a pagar la deuda de aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación. Y el momento en que Jesús fue ofrecido, o sea, en el Calvario, y pagó con su sangre, en ese momento efectivamente tu deuda fue cancelada. ¿Entiende? Entonces, este sacrificio expiatorio en Cristo que se recibe por la fe en su sangre, está hablando de la confianza que tenemos por la muerte de Jesús, confiamos en su obra, confiamos en que es nuestro sustituto, dice Pablo, así demuestra su justicia, para demostrar así su justicia, de manera que cuando se nos acusa, estamos diciendo que Dios llama inocente al culpable, lo cual sería una injusticia. Lo que Pablo está diciendo no, es que Dios sigue siendo justo cuando declara inocente al culpable. ¿Por qué? Porque no lo declaró inocente sin pagar la deuda, sino que él mismo pagó la deuda. No está simplemente diciendo, eres culpable, ya no, ahora eres inocente. No, eso sí sería injusto. Eso es algo que Dios nunca haría y no hizo. Porque lo que Pablo nos explica que Dios hizo es que Dios envió a su Hijo para pagar la deuda y entonces
nombrar inocente al que era culpable. No inocente al culpable, sino inocente al que era culpable. Y ya no lo es porque se pagó su deuda. Así que Dios en ninguna manera tiene por inocente al culpable, sino que paga la deuda del culpable y por eso lo declara inocente. Eso es lo que hace que nosotros podamos recibir la justicia que no es por méritos propios, sino por lo que Jesús hizo. Ahora, hay más profundidad en este tema, pero necesitamos empezar a ver que no es lo que tú haces. Porque fíjate bien, los cristianos tienen esta idea muy generalizada. Yo tengo que mantener mi salvación, portándome bien. Si me porto mal, pierdo la salvación. Pero lo que nos dice el apóstol Pablo es que recibiste la salvación por ninguna obra tuya, sino por las obras de Cristo, porque Él se entregó como sacrificio expiatorio. Son las obras de Él, no las obras tuyas. Así que si se me regala la salvación, aunque yo no hice nada para obtenerla, de ninguna manera depende de mí, porque si dependiese de mí ya no es un regalo, ¿verdad? Se te regala la justicia, es decir, se te considera como si siempre hubieses obedecido la ley, aunque en realidad no lo haces. ¿Por qué? Porque tu deuda fue cancelada. Sigamos leyendo en Romanos 3, 27 al 30. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. ¿Qué significa esto? Nadie puede decirse que hace algo para salvarse. Nadie puede decir, mira, yo me salvo porque yo me porto bien. No, eso sería jactancia. Dice queda excluida. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe. La confianza en Él. No lo que tú haces, la confianza en Él. Dice el versículo 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. O sea, no hay distinción entre judíos y gentiles, entre los que tenían la ley de Moisés y los que no tenían la ley de Moisés, porque los que tenían la ley de Moisés no la pueden cumplir, y los que no la tenían tampoco ni siquiera la conocen. De manera que Dios ha declarado justos a sus elegidos, no por algo que ellos hicieron, sino por lo que Jesús hizo, por el precio que Él pagó. Así que no somos salvos por fe, ¿verdad? Lo vimos el tema antepasado. No somos salvos por fe, somos salvos por la obra de Cristo. Y los beneficios de la obra de Cristo se reciben mediante la fe. No nos salva la fe, es Cristo quien nos salvó. Para nosotros es gratuito, ¿verdad? Es un regalo gratuito la justificación. Declararte justo, cancelar tu deuda, es algo que Dios te regala gratuitamente, pero no fue gratuita. Vamos a Filipenses 2, versículos 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que nosotros recibimos gratuitamente la justificación, somos salvados gratuitamente, pero no fue gratuita, que Jesús pagó el precio. Él voluntariamente se despojó de sí mismo, no dejó de ser Dios, ¿verdad?, sino que adquirió una naturaleza humana, vino, moró entre nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Pero Él pagó el precio. El mérito de la salvación no corresponde a algo que nosotros hagamos, corresponde a lo que Jesús hizo. ¿Se entiende? Ahora, cuando entendemos que somos justificados gratuitamente, algo que no corresponde a nosotros, algo que no proviene de nosotros, sino algo que recibimos simplemente porque Dios quiso, nos lleva a entender que algo muy similar pasó con nosotros
al ser descendientes de Adán. Cuando nacimos separados de Dios, lo que es la naturaleza pecaminosa. Tenemos la capacidad de hacer el mal, tenemos libertad para hacer el mal. Y todo ser humano usa esa libertad para hacer lo malo. Pero fue algo que recibiste. No se te preguntó, ¿verdad? A nadie de nosotros nos dijeron, oye, Hernán, vas a nacer, pero ¿cómo ves? ¿Te pongo la naturaleza de Adán o no? Eso no fue una pregunta, no estuvo sujeto a cuestionamientos, simplemente naciste con la naturaleza pecaminosa, te guste o no te guste. Aunque tú no tuviste nada que ver con lo que Adán hizo, naciste con la naturaleza pecaminosa. Y es muy interesante ver que Pablo establece esta analogía y equivalencia entre lo que sucedió con Adán y lo que sucede con Cristo. Es muy importante que lo entendamos, así que vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19. Lo voy a leer completo y luego lo vamos desglosando. Romanos 5, 12 al 19 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Y hasta ahí le ponemos una pausa. Vamos a desglosar con detalle lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, porque así como en Adán recibimos la naturaleza pecaminosa, por medio de Cristo recibimos la justicia. Entonces, cuando dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿De qué está hablando aquí? De la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, ¿verdad? Por medio de Adán y su decisión, todos tenemos esa misma condición, ¿verdad? Por eso todos morimos, porque todos pecamos. Versículo 13, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. ¿Cuál ley está hablando? La ley de Moisés. Antes de que Moisés estuviera en el Sinaí y se le revelara la ley, ya había pecado en el mundo, ¿verdad? O sea, ya teníamos un problema. El problema no vino cuando se reveló la ley. Ya la humanidad tenía un problema. Dice Pablo después, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que no existía la ley de Moisés, hay otra ley en los hijos de Adán que los lleva a la muerte. En la ley de Moisés vemos que si cumples los mandamientos vivirás, si no, morirás. Pero dice Pablo, pero eso no empezó a partir de ahí, ¿verdad? La ley no vino a matar a los hombres. Los hombres ya morían por su pecado desde antes. Esto demuestra que en todos los seres humanos hay una especie de ley previa a la ley de Moisés que nos lleva a la muerte. Dice incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán. Y piénsalo bien, a Adán se le dio la oportunidad de decidir qué iba a hacer, ¿verdad? ¿Permaneces con Dios o te separas de Dios? Adán decidió libremente separarse de Dios, pero ni tú ni yo decidimos, ¿verdad? Tú y yo nacimos ya separados de Dios. No se nos preguntó, no se nos pidió opinión por lo que Adán hizo. Pablo está dejando muy en claro, esto parece injusto, ¿verdad? O sea, desde mi perspectiva humana, yo vine al mundo y yo ya tenía problemas. ¿Por qué? Por la naturaleza que heredé de Adán. Por lo que Adán decidió, porque él sí tuvo oportunidad de decidir, yo tengo que sufrir consecuencias, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo nos dice es que Adán era figura del que había de venir. O sea, que lo que Dios permitió en Adán realmente, a pesar de que era algo malo, ¿verdad? De que nos afecta, realmente esta es la forma en la que Dios manifestaba lo que iba a ser a través de Cristo. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. De la misma manera que por medio de un hombre obtuvimos la naturaleza pecaminosa, por medio de otro hombre, obviamente, obtenemos la justicia. Dice el versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios.
Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, mandó para todos? O sea, si por medio de Adán, un solo pecado, ¿verdad? Obviamente es enorme ese pecado, rebelarse contra Dios. Pero por medio de ese pecado, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Pero nos dice, por medio de Cristo, por medio de uno solo, también es muy abundante lo que vamos a recibir. La característica en común entre lo que recibimos de Adán y lo que recibes de Cristo es que tú no hiciste nada para merecerlo. Tampoco se te preguntó si lo querías o no. Así como naces con la naturaleza de Adán, en algún momento del tiempo, si eres elegido por Dios para salvación, recibirás la justicia de Cristo. Tú no hiciste nada para recibirla, no hiciste nada para merecerla, no contribuiste en nada absolutamente en ninguno de los dos casos. Dice el versículo 16, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque es mucho más el beneficio que el perjuicio. Continúo, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justicia tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que Pablo nos dice, sí, fue terrible y muy grave la consecuencia de lo que Adán hizo. Pero si comparas en proporción, la gracia que recibimos en Cristo es muchísimo mayor. Versículo 18, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y aquí hay que ver la distinción clara entre la obra de Adán y la obra de Cristo. La obra de Adán nos trajo a como estamos, ¿verdad? Maldición en toda la creación y una naturaleza pecaminosa con la cual nacemos. Por medio de lo que él hizo. Ahora fíjate bien, él sabía que lo que haría afectaría a toda su descendencia. Dios ya le había ordenado que se multiplicara, ¿verdad? Y que llenara la tierra. Su decisión afectaría a toda su descendencia y no le importó. Hizo lo que quiso sabiendo que nos afectaría a todos nosotros, ¿verdad? Y después de que pecó, le echa la culpa a su esposa, ¿verdad? Génesis 3. Ahora, debido a eso, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Dices, oye, qué injusto. Espérame. Dice Pablo, ahora en Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Cristo estaba consciente que por medio de su obra toda su descendencia sería beneficiada. Sí. Adán estuvo consciente que todos serían afectados por su decisión. ¿Sí? Cristo estaba consciente de que toda su descendencia sería afectada por su decisión, sí. A Adán no le importó su descendencia, a Cristo no le importó humillarse a sí mismo. ¿Te fijas? Adán pensó en sí mismo sin importarle su descendencia. Jesús pensó en su descendencia sin importarse él mismo. Una vez que pecó Adán, culpa a su esposa. Una vez que Jesús muere obediente a Dios, paga la deuda de su esposa. Es un contraste total, ¿verdad? Adán pensando en sí mismo, en salvarse a sí mismo, Jesús pensando en los suyos y salvar a los suyos a costa de sí mismo. En Adán obtuvimos la maldición, en Cristo riquezas incalculables. No se compara lo malo que recibimos a causa del pecado con todo lo bueno que Dios nos dio. No estoy diciendo que nos dará, ya nos dio en Cristo, porque Cristo ya pagó. Entonces, Cristo es el segundo Adán, pero mucho mejor, ¿me explico? Para nuestro bien. Pero en ninguno de los dos casos tú tuviste algo que ver. No es algo que tú sostienes, porque es un regalo. No es algo que tú obtuviste, porque lo obtuvo Cristo. Así que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Es un regalo que Dios concede.
Entonces, la justificación que recibimos de parte de Dios no consiste solo en que perdona nuestros pecados. Porque si eso fuese solamente, si Dios dijera, mira, Hernán, tu deuda ya la pagó Cristo, ya no debes nada. Pero si eso fuese solamente, yo sigo teniendo un serio problema, que es que sigo pecando. Y no puedo estar con Dios porque soy un pecador. No tengo la justicia. Aunque mi deuda es cancelada, yo sigo siendo un ser humano corrupto. Así que cuando nos dice la Escritura que Cristo pagó el precio, nos lleva a pensar solamente en borrar la deuda del pecado, pero no es lo que la Biblia enseña solamente. Hay otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido por los cristianos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. 2 de Corintios 5, 17 al 21. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y aquí está la clave para entender que no solamente es el perdón de pecados, porque dice la Escritura que fuimos reconciliados con Dios. No nada más era necesario pagar nuestra deuda, sino que nosotros, para poder estar en comunión con Dios, tenemos que ser perfectos, tenemos que ser totalmente justos. Entonces, cuando Dios nos declara justos, no está hablando solamente de perdonar los pecados, sino de poner algo en nosotros, algo que no podemos obtener por méritos propios. Y esto está explicado en el versículo 21. Dice, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que tenemos dos cosas que están sucediendo en la justificación. Y esto es lo que se le conoce como la doctrina de la doble imputación. Hablar de la palabra imputar se refiere a un término contable. Según la Real Academia Española, imputar en relación al término contable es señalar la aplicación o inversión de una cantidad, sea al entregarla o sea al tomar razón de ella en cuenta. Es decir, si debes algo, se te carga. Si te deben algo, se te abona. Eso es imputar. Lo pones a su cuenta o lo quitas de su cuenta, eso es imputar. Ahora, este término doble imputación nos explica lo que dice el versículo 21. ¿Qué sucedió cuando Cristo pagó por nosotros? No solo pagó la deuda. O sea, no nada más nosotros dejamos de deber, sino que también fue puesto algo en nuestra cuenta en los términos contables. Es decir, cuando dice nuestro pecado fue imputado a Cristo, o sea, cuando dice Dios lo trató como pecador, Dios lo trató como pecador, ya vimos en la carta de los Romanos que Él fue el sacrificio expiatorio. Entonces, cuando Dios trata a Jesús como un pecador, nuestros pecados fueron puestos como si fueran de Él. Y Cristo, con nuestros pecados, recibe la ira de Dios, el castigo que nuestro pecado merece. Y Cristo sufre el castigo que nosotros merecimos, aunque Él nunca pecó. De manera que nuestro pecado fue imputado en Él. Nuestros pecados fueron puestos en Él y Dios castiga el pecado en Jesús, como si fuésemos nosotros. Pero no es todo lo que pasó, porque dice, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, mientras nuestros pecados son imputados a Él, puestos a su cuenta, para que Él los pague, su justicia fue puesto a nuestra cuenta. Así que voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo. Imagínate, ponémoslo en términos numéricos y de deuda. Tienes una deuda, no sé, va a variar mucho que es una deuda grande para algunos y comparado para con otros, pero imagínate que tienes una deuda, no sé, de 10 millones de dólares. Quizás para ti no sea nada, para mí es una inmensidad de dinero que quizás jamás en mi vida pueda haber junta, ¿verdad?
pero tienes una deuda de 10 millones de dólares y tú vives con el sueldo mínimo y te piden que lo pagues. Es imposible que lo pagues. Ni trabajando toda tu vida, todos los días de tu vida, con el sueldo mínimo vas a poder pagar una deuda así. Así que Dios dice, los que van a estar conmigo en mi reino no deben tener deudas. Y no nada más no deben tener deudas, deben ser personas con mucha capacidad de pago, con mucho dinero en su cuenta. Entonces, el ser humano está totalmente incapacitado para poder estar con Dios. ¿Por qué? Porque tiene una deuda impagable y aún si la llegara a pagar, no tiene los fondos suficientes para poder estar con Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios decide hacer? Dios viene, se hace como uno de nosotros, Jesucristo, con una cuenta, con un crédito infinito, inagotable. Tiene todo el dinero en su cuenta, todo el dinero que se pueda tener. Entonces Dios lo que decide es decir, a ver, transfiérenme los 10 millones de Hernán a mi cuenta. Transfieren la deuda que yo tenía como negativo y Dios la salda. De manera que mi cuenta queda en ceros. Y luego, esa es la primera imputación. Mi deuda es puesta en Jesús. La segunda imputación es que dice Dios, ahora, mi crédito inagotable es puesto a la cuenta de Hernán. Así que no nada más dejé de ser un deudor, sino que me convirtió en el hombre más rico del mundo. ¿Se entiende? Esa es la doble imputación. Mi deuda a la cuenta de Jesús y sus recursos ilimitados a mi cuenta. No nada más me concedió dejar de deber, sino que me ha dado todas las riquezas en él. ¿Se entiende? Esa es la doctrina de la doble imputación. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. O sea, ahí pagó la deuda, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y luego él nos regala la justicia. Así que nos ha hecho, en términos simples, iguales a su Hijo. Su Hijo jamás pecó, no tiene ninguna deuda y es el dueño de todas las cosas. Bueno, con los elegidos para salvación, Dios ha hecho exactamente lo mismo. Él toma la deuda y la paga. Jesús en su propio cuerpo paga una deuda infinita, algo que un hombre no puede hacer. Ningún hombre puede pagar la deuda de pecado de otro hombre, porque la paga del pecado es la muerte, es una separación eterna de Dios. ¿Cómo puede un ser finito pagar una deuda infinita? Así que no se puede, pero Dios, en este misterio, en la encarnación, Él tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Como humano, recibe el pecado y puede, puesto que tiene una naturaleza divina, pagar una deuda eterna y declararla saldada. Y gratuitamente regalarte todos los fondos que Él tiene para ti. Compartes el crédito con Dios, por así decirlo, crédito, me refiero económico, ¿verdad? Tienes la misma cuenta con el mismo límite de crédito, sin tope, dueño de todas las cosas. Así que cuando dice el apóstol Pablo, las incalculables riquezas en Cristo, está hablando de la asombrosa riqueza que recibimos, y no estoy hablando de dinero material, sino de recibir exactamente lo que le corresponde al Hijo de Dios gratuitamente, sin que tú hayas hecho nada, absolutamente nada para merecerlo. Así que no solo fuimos librados de las consecuencias de nuestros pecados, sino que también se nos han regalado los beneficios que Cristo obtuvo por su justicia. Por eso es que la Escritura enseña que somos coherederos con Cristo. Te quita el pecado y te regala la justicia de Cristo. En términos simples, a los ojos de Dios, eres Cristo, idéntico a Él. Pero eso no nos debe confundir, ¿verdad? Es cierto que los méritos de Cristo ahora también son nuestros, y tenemos un ejemplo en Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El mérito de Cristo, Cristo lo va a entregar a los que son de Él. ¿Por qué? Por la imputación de su justicia a nosotros.
Entonces, el que salga vencedor le dará derecho a sentarse conmigo en mi trono, dice Jesús, como también yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. El mismo mérito de Jesús te lo va a regalar a ti si sales vencedor. Dicen los cristianos, bueno, ahí está, tienes que salir vencedor. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que aquí está claro. ¿Quién sale vencedor? El que tiene fe, el que ha sido regenerado. Todo el que ha sido regenerado es un vencedor porque va a vencer al mundo. ¿Por qué va a vencer al mundo? Porque Cristo ya pagó la deuda y ya le dio los méritos de su justicia. No por algo que tú hagas, ¿verdad? Por eso no debemos confundirnos. El hecho de que somos declarados justos en ninguna manera significa que ya en la práctica lo eres, porque seguimos pecando, ¿verdad? De aquí que Martín Lutero acuña esta frase en latín que explica esta condición del ser humano, de la nueva humanidad, no el ser humano natural. La voy a leer en latín. Simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Simul se traduce como simultáneamente. Justus, justo. Et es una conjunción, es y peccator es pecador. O sea, en español es simultáneamente justo y pecador. Esa es la condición de la nueva humanidad. Fueron declarados justos, pero aún pecan. Dirías alguno, oye, pero eso es una contradicción, ¿no? No puede ser simultáneamente justo y pecador, que es una contradicción. Si eres justo, no pecas. Y si eres pecas, no eres justo. ¿Cómo puede ser simultáneamente justo y pecador? Bueno, porque estamos hablando obviamente en sentidos diferentes, ¿verdad? Si estuviéramos hablando en la misma relación y en el mismo sentido, eso es una contradicción lógica. No puede ser justo y pecador al mismo tiempo en el mismo sentido. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Por eso cuando hablamos de la palabra justificación, hablamos de un término legal. Es decir, eres legalmente declarado justo, pero en la práctica todavía pecas. Eso es lo que significa la frase simultáneamente justo y pecador. Fuiste declarado justo. Tu situación legal ante Dios es perfecta, pero seguimos pecando, seguimos en este cuerpo de muerte. Eso nos lleva a un conflicto interno que nos abre la pauta para estudiar lo que es la santidad, pero eso lo veremos más adelante. El punto es que todo hijo de Dios ha sido declarado justo, pero en la práctica todavía peca, de manera que tiene una lucha constante interna con él mismo, porque dice el apóstol Pablo en Romanos 7 que internamente se deleita en la ley de Dios, pero en su cuerpo está la ley del pecado. Cuando quiere hacer lo bueno, lo acompaña el mal. Esa es la marca de todo hijo de Dios. Aunque fuimos declarados justos legalmente, eso significa que si yo muriese en ese instante, puedo tener la certeza que no voy a ser juzgado según mis obras, por la doble imputación. Número 1, no voy a ser declarado culpable, porque mi deuda ya fue pagada. Número 2, tengo acceso al reino de cielos. Voy a tener derecho a estar en la presencia de Jesús, no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Ese es el beneficio de la doble imputación y esa es la buena noticia del Evangelio. Que lo que se te demanda es que te arrepientas y creas. Ya vimos que si naciste de nuevo, eso es lo que vas a hacer como consecuencia. Así que ninguno de los cristianos, ninguno de los hijos de Dios debe estar buscando justicia propia, porque de nada te sirve. Necesitamos la justicia de Cristo y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 8 al 9. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Ves? No es lo que tú haces, no es lo bien que te portas. No nos portamos bien para salvarnos, es al revés. Puesto que ya nos salvó, nos portamos bien. ¿Se entiende? Los cristianos piensan que si se portan bien, como consecuencia se van a salvar. Lo que la Biblia enseña es totalmente lo inverso. Puesto que Dios ya te salvó, te debes de portar bien. No estamos esperando lo que Dios nos va a dar.
Ya estamos agradecidos por las riquezas incalculables que nos dio. Por eso es que no tiene ningún sentido lo que los cristianos van a hacer a principios de este año, en tratar de sembrar y diezmar y pactar y llevar primicias, etcétera, etcétera, con tal de asegurarse bendiciones para este año, porque la Escritura nos dice que toda bendición espiritual ya la recibiste y esa con nada la puedes adquirir. ¿Me explico? El cristiano, la esencia del cristianismo es la gratitud. Vives agradecido por todo lo que Dios ya te dio. Y aunque Dios le placiera, que no es así, la Biblia dice que no es así, pero supongamos que así fuese. Si a Dios le placiera olvidarte, imagínate, te hace nacer de nuevo. O sea, te regenera, te da fe, te convierte. O sea, te arrepientes, te conviertes, empiezas a caminar en Cristo. Te declara justo, te adopta como su hijo y te une a Cristo. Y después, como eso sucede en un instante, si después de eso decidiera abandonarte y no volver a escucharte por el resto de tus días, aún así tendrías más que suficiente para vivir agradecido por toda la eternidad. Porque lo que nos regaló en el nuevo nacimiento, a ninguna otra criatura en toda la creación le ha regalado. No hay forma alguna que pudieses obtener lo que Él te ha dado. Y te lo dio simplemente porque Él quiso, para gloria de su nombre. Así que ya no hay condenación para nosotros. Es imposible que exista esto de que pierdes tu salvación. Quien asegura que se pierde la salvación no entiende lo que es la justificación. Porque así como tú no tuviste nada que ver al recibir la naturaleza pecaminosa de Adán, de la misma manera no tuviste nada que ver para recibir la justicia que viene de Cristo. Y así como no puedes hacer nada para despojarte de la naturaleza pecaminosa, es algo que solamente Dios hace. De la misma manera, una vez que Dios te ha dado la nueva naturaleza en Cristo, no hay nada que te pueda despojar de ella. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, no hay condenación. Nadie podrá, dice Romanos también, nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo futuro, nada, ningún poder, nada nos separa del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya nos declaró justos, ya nos dio todas las cosas en Él. Y Dios no cambia de parecer. Y Dios no se arrepiente. Así que cuando decimos que la salvación no se pierde, lo decimos porque eso es lo que la Biblia afirma. La idea de que Dios te regala la salvación, que ya liquidó toda tu deuda, pero si vuelves a pecar te lo quita, es algo totalmente absurdo a la luz de la Escritura. Así que cuando se nos acusa, si es que ellos enseñan salvos, siempre salvos, tú puedes seguir pecando a pesar de como que ya te vas a salvar, eso es totalmente falso. Dice, aquí lo leímos, a fin de que las justas, versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Por qué ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa? Porque nos hizo nacer de nuevo, que nos dio arrepentimiento, ¿verdad? Porque nos dio la conversión. Entiendo el problema del pecado. Ya no quiero pecar, quiero hacer lo que Dios me pide, pero tengo un problema con este cuerpo que no trabaja conmigo, sino que trabaja en mi contra. Así que lucho conmigo mismo por hacer las cosas que Dios quiere. Por eso es que no tiene sentido decir que aquel que asegura que la salvación no se pierde puede pecar a gusto. No, eso es antibíblico. Lo que afirmamos es que la obra que Dios ha hecho es inalterable. ¿Por qué es inalterable? Porque Él así lo decidió. Desde antes de la fundación del mundo, escribió en el libro de la vida quiénes han de ser sus hijos, el momento en que serían regenerados y obviamente por medio de la predicación del Evangelio. De manera que si tú naciste de nuevo, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios porque ya te entregó todas las cosas. Y Dios no te va a quitar lo que Él te ha dado y lo vamos a ver un poco más adelante en los siguientes temas.
porque la Escritura enseña que fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras de la promesa, la garantía de que Él terminará la obra que empezó. Así que la vida cristiana, para todo aquel que ha nacido de nuevo, se trata de identificar, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Me esfuerzo y debo esforzarme todos los días por hacer lo que Dios me pide, porque tengo un cuerpo contrario a mí. Internamente amo hacer las cosas de Dios y tengo que luchar con mi cuerpo para hacer lo que sé que debo de hacer. Pero toda esta lucha es temporal. No va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que Él regresará y nos dará un cuerpo glorificado. Así que mientras estamos en el cuerpo, simplemente debemos, como dice el apóstol Pablo, poner los ojos en la promesa. Las cosas de este mundo en ninguna manera podrían satisfacer o llenar la vida del que no pertenece al mundo. Todo aquel que ha nacido de nuevo ya no es del mundo. Lee Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino protégelos del maligno. Están en el mundo, dice Jesús, pero no son del mundo. Así que el cristiano debe verse a sí mismo como alguien totalmente aceptado a los ojos de Dios, a pesar de sus errores, porque ya fue declarado justo. Pero Dios en su sabiduría nos ha dejado aquí con este cuerpo para seguir luchando. Hay mucha sabiduría en lo que Dios ha hecho. Y es, ¿por qué Dios? ¿Por qué no nos resolviste el problema y ya? ¿Por qué simplemente no nos vamos contigo y ya? Bueno, porque Dios tiene muy útiles y buenos propósitos al dejarnos aquí en este mundo, luchando contra las corrientes del mundo, no luchando contra el mundo, contra las corrientes del mundo y luchando contra nosotros mismos. Más adelante veremos también eso con detalle. El punto es que si tú fuiste justificado gratuitamente, no puedes decir que sostienes tu salvación. Nadie puede jactarse de hacer algo para mantenerse salvo. Nadie puede jactarse de haber hecho algo para que Dios lo salvara. La salvación, específicamente lo que estamos viendo hoy, la justificación es un regalo. Es gratuita, por lo tanto, Dios no está obligado a dársela a todo el mundo. Él se la ha dado y se la dará a aquellos que conforme a su propósito ha llamado, solamente para gloria de su nombre. En los que ha elegido para salvación, se glorificará a sí mismo a través de la gracia y la misericordia. En los que no eligió para salvación, se va a glorificar a sí mismo mostrando claramente su justicia. Pero a nadie le hace injusticia. Así que este es el misterio que estuvo oculto y es un misterio que los cristianos deben entender. Debes de comprender por qué es claro que Satanás no lo sabía, ¿verdad? Si Satanás lo hubiese sabido, él hubiera luchado por impedir que mataran a Jesús. Porque precisamente en la muerte, en el Calvario y en todo lo que hicieron en Jesús, nosotros obtuvimos salvación en el momento en que pagó nuestro precio. Y no solamente en el Calvario, sino por la vida justa y perfecta que Él vivió todos los días de su vida, la cual fue puesta en nosotros, imputada. Nuestras vestiduras sucias, decadentes, llenas de estiércol, Jesús las puso en sí mismo, pagó la deuda y nos puso sus vestiduras blancas. Esa es, me parece, la manera más gráfica de ilustrar lo que la justificación es. Así que todos los cristianos debemos vivir agradecidos. Aunque nos dejara ser los más miserables de aquí en adelante, aunque nos abandonara por completo y nos dejara consumidos por las enfermedades, en la pobreza extrema y absoluta, aún así, todos los días deberíamos decir gracias por las riquezas incalculables que ya me diste. Así que este 2021, venga como venga, en nada debe alterar nuestra gratitud. La gente se angustia por lo que puede pasar. ¿Habrá dinero? ¿No habrá dinero? ¿Habrá salud o no? ¿La vacuna resolverá las cosas o no? ¿Sabes? No me importa. Cada día trae su propio afán, dice la Escritura. Lo importante es que hoy podamos vivir agradecidos por lo que Él ya hizo. Lo que haga mañana, confío en Él. Ya sea que llegue el fin de mis días o no,
confío en Él. Y un verdadero cristiano que entiende el misterio que fue oculto por los siglos, no va a dejarse llevar por la angustia y la preocupación por lo que puede venir este 2021. Así que nos adaptamos. Dios le plació que no nos podamos congregar en domingo, no hay problema, nos congregaremos en sábado. Oye, ya no se puede los miércoles, no a esa hora, quizás podemos antes. Nos vamos a adaptar a las circunstancias que tengamos, buscando el bien en nuestro prójimo y buscando obedecer a Dios. Así que trabajemos juntos, confiando en lo que Dios ya ha hecho. Todos debemos estar seguros que si hoy mismo morimos, no voy a ser condenado porque mi deuda fue pagada y tendré acceso a la presencia de Dios por la obra de Cristo, por su justicia. Lo demás, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Así que vamos a orar para terminar y pasar a la sección de preguntas. Señor, perdónanos por todos los días en los que vivimos angustiados, preocupados por lo que vendrá en el futuro. Perdónanos, Señor, por poner la vista en lo que nos darás, en lugar de enfocarnos en todo lo que nos has dado. Concédenos, Señor, vivir conscientes de las riquezas incalculables que tenemos en ti, y que a pesar de que en esta vida padezcamos dificultad, el gozo de tu salvación, el gozo de sabernos declarados justos y de haber recibido todos los méritos que correspondían a Cristo, nos ayude a luchar cada día con optimismo, confiando, Señor, en que tú tienes propósitos para nosotros en este mundo y que los cumpliremos sin falta, porque tú eres fiel. Tú has prometido llevarnos a la estatura del varón perfecto. Tú eres fiel, podemos confiar en ti. Enséñanos a descansar en ti. Enséñanos, Padre, a ver la forma en la que tú ves las cosas. En nuestros días, a pesar de que se vean complicados y difíciles, podemos verlos a través del filtro de tu palabra y disfrutar del trabajo de cada día. Como dice Eclesiastés, lo que le queda al hombre es gozar de su trabajo. Hay días buenos y hay días malos. Sabemos que tú estás en control de ellos. Así que descansamos en ti, Señor. Enséñanos a poder vivir confiados en ti a pesar de las circunstancias. No te pedimos que resuelvas nuestros problemas o que elimines nuestras dificultades, sino que nos enseñes a confiar en ti en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Y cada dificultad y cada problema tiene un propósito. El momento en que lo permites para nosotros nos llevará a crecer. Así que no nos quejamos por los problemas, no nos quejamos por las dificultades. Te agradecemos por cada uno de ellos y te rogamos que nos dé sabiduría para resolverlos y enfrentarlos de la manera correcta. Nos ponemos en tus manos, descansamos en ti y te rogamos, Señor, que nos hagas conscientes de las riquezas incalculables que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pasemos a la sección de preguntas. Y ya me estaba aquí avisando, ¿verdad?, de varias preguntas. Déjame ver cuáles son. Ok. Primer pregunta. Pregunta, ¿por qué no es correcto que en la iglesia soliciten primicias? Muchas gracias por su respuesta. Mencioné las primicias, ¿verdad? No es del tema, pero las mencioné. Porque el concepto de las primicias tiene que ver con la ley de Moisés, ¿verdad? Y con las necesidades entre los levitas y todo eso. Así que cualquiera que trate de obtener bendición de Dios por medio de la ley de Moisés, como dice la Escritura, se obliga a sí mismo a cumplir toda la ley. Y si tú, en lugar de ver las riquezas incalculables que Dios ya te dio, tratas por medio de tu propia justicia, o sea, cumpliendo la instrucción de llevar las primicias para poder merecer algo de parte de Dios, es una locura, puesto que ya tenemos el nuevo pacto. ¿Y de qué te sirve tratar de buscar esas bendiciones materiales ganadas por tu propia justicia si por medio de la ley de Moisés nadie puede ser declarado justo? Entonces, como le dice Pablo a los Gálatas o en la carta a los Hebreos, ¿cómo es que pisoteas la gracia de Cristo? Tratando de regresar a la ley de Moisés para ganar algo de parte de Dios, como si pudieras hacerlo. Ya lo leímos, el apóstol Pablo dice, la ley solamente nos
trae conciencia de pecado, no hay forma de cumplirla. Y cualquiera que pisotea la gracia por tratar de obtener algún bien de parte de Dios a través de su obediencia a un pacto que no le corresponde, pues realmente está haciendo algo totalmente absurdo a la luz de la Escritura. Siguiente. Ana Rosa Heredia dice, buenas tardes, árbol plantado, ¿a qué te refieres cuando dices la deuda fue pagada? ¿A quién se le pagó la deuda? Pues dices que Cristo pagó nuestra deuda. ¿A quién? Mira, voy a tratar de ponerlo en estos términos. Para que haya justicia, tiene que haber un pago, ¿verdad? Cuando alguien provoca un daño, lo vemos incluso desde la ley de Moisés, cuando alguien provoca un daño, ese daño debe ser resarcido para que haya justicia, ¿verdad? Y existen al menos dos caminos mencionados en la Escritura. Cuando, por ejemplo, matabas el animal de otro, tenías dos opciones, ¿verdad? Pagabas el animal o pagabas con cárcel, que no tienes para pagar el animal, ¿verdad? Y esta cárcel era pues trabajos forzados o esclavitud temporal para que puedas reparar el daño. Eso es lo que entendemos por justicia. Ahora, cuando decimos que Dios es justo y alguno de nosotros hace algo malo, Dios tiene que hacer justicia, ¿verdad? De manera que adquirimos una deuda con Dios, porque Dios es el juez de todos los seres vivos y Él, puesto que Él es justo, Él tiene que hacer justicia ante la injusticia. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, como dice la Escritura, por medio del pecado, acumulamos ira de parte de Dios, es decir, la ira es este atributo divino en Dios, lo que Él siente cuando la injusticia se presenta. La ira es el deseo de Dios de hacer justicia. Así que la Escritura enseña que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y nosotros debemos ser castigados por nuestro pecado. De manera que las cosas malas que hemos hecho demandan una retribución de parte del Dios justo y soberano. Así que ese es el término en el que nos expresamos para hablar de una deuda. ¿Cómo puedes tú ser librado del castigo que viene para ti por todo lo malo que has hecho? Bueno, alguien tiene que pagar tu deuda. Ese sufrimiento que te corresponde, ¿verdad? Digamos que ahí, si hablamos del mal, hablamos de tres tipos de mal. El mal natural, es decir, desastres, cosas que de forma natural, según las leyes de la física, provocan sufrimiento, enfermedades, desastres naturales, terremotos, etc. El mal del ser humano, ¿verdad? Que él libremente decide hacer las cosas mal para beneficio propio. Le llaman el mal de causa. Y el mal de pena, que es la consecuencia del mal que tú hiciste. Porque si tú piensas en alguien que robó, imagínate, alguien entró y robó en una casa, lo atrapa la autoridad y lo tienen que meter a la cárcel para que salde su deuda con la sociedad, ¿verdad? Entonces, ese mal que él va a experimentar al estar en la cárcel es otro tipo de mal. Este es el mal de causa, este es el mal que tú te mereces por el mal que tú hiciste, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pecamos, este es un mal de causa. Nosotros decidimos pecar libremente. Así que necesitamos pagar la condena con el mal de pena, es decir, la consecuencia de nuestras malas acciones que nos va a sentir mal, la paga de nuestro error, que no es agradable, ¿verdad? Es otra especie de mal. Entonces, cuando nosotros hemos pecado contra Dios, Dios que es justo debe hacernos pagar. Lo que nos explica el apóstol Pablo es que esta deuda, este sufrimiento y este mal que nosotros debemos experimentar para poder establecer justicia por el mal que yo hice, Jesús se ofreció a vivirlo por nosotros. De manera que el sufrimiento, todo lo que debimos haber sufrido en el infierno, Jesús lo vivió en carne propia. Eso es a lo que nos referimos con pagar la deuda, establecer la justicia de Dios en toda la creación. Espero que quede un poco más claro. Siguiente. Dice Ofelia Arroyo, pregunta, ¿es correcto decir en las iglesias cristianas con pastores hispanos que si tu primicia o tu diezmo, tu ofrenda es poca, no quieres que Dios te bendiga al 100%? Gracias, saludos a la congregación del Árbol Plantado.
¿no? Ni las primicias ni los diezmos son algo que corresponden a los cristianos. Lee Hechos 15, donde se define qué cosas de la ley aplican para los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Y ahí se especifica claramente que los gentiles no tienen por qué cargar la ley de Moisés. Así que nada que ver con primicias, diezmo y esas cosas. De hecho, no puedes imponerle un precio a Dios, ¿verdad? No hay forma de decirle a Dios, yo ya te pagué, ahora tú me pagas, como tristemente algunos enseñan. Como estamos viendo el día de hoy, nuestra riqueza no consiste en lo material, sino en todo lo que Dios ya nos otorgó en Cristo Jesús. Y ningún cristiano debe estar yendo a la ley de Moisés para tratar de agradar a Dios, porque ya vimos que es imposible agradar a Dios por medio de la ley. Siguiente, dice Eduardo, buenas tardes, pastor, tengo una duda que puede ser muy básica, pero que aún no comprendo totalmente. Cuando en Mateo 27:46 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Al momento en que Jesús fue crucificado, ¿sí se separó de Dios? Gracias y feliz año a todos. Mira, no podemos hablar de una separación como tal, puesto que Jesús es Dios, no se puede separar de sí mismo, ¿verdad? Hablamos cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eh, al menos hay dos posibles respuestas. Número uno, está citando un salmo donde se registra exactamente todo lo que está pasando con Jesús. De manera que en aquellos tiempos, cuando alguien empezaba a recitar una parte de la escritura, normalmente los discípulos, era algo que hacían los maestros, los discípulos recitaban la parte faltante y llevaba una enseñanza. Entonces, cuando Jesús dice eso, está citando un salmo en particular que tiene que ver con todo lo que pasó con Jesús, donde dice que se repartieron entre sí los vestidos y echaron suerte. Hay una descripción asombrosa de lo que pasó en ese momento. Esa es la primera forma de interpretarlo. La segunda es que si no consideras que está citando un salmo en particular, la otra es ver que hablar de estar desamparado es lo opuesto a la bendición, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Implicaría en mostrar públicamente que lo opuesto a la bendición ha sucedido en Cristo. Que efectivamente la ira de Dios está sobre Jesús, pero Jesús no estaría haciéndose una pregunta de la cual busca obtener respuesta de parte de Dios, porque claramente Jesús había revelado que él a eso venía y que voluntariamente lo había hecho. Así que es una manera de expresar lo que está pasando de una manera clara y contundente ante la evidencia. Por eso a mí no me gusta mucho esa segunda postura. Me gusta más entender y me parece que resuelve el asunto cuando lees las palabras de Jesús, está citando la escritura, de manera que puedes ver el cumplimiento de lo que estaba especificado ahí. Pero me parece que hablar de una separación así literalmente es algo imposible, porque en Jesús está la naturaleza humana y la naturaleza divina, y Jesús no pecó, está siendo tratado como pecador, pero no ha pecado. Él no es pecado, está siendo tratado como pecador, de manera que no se puede eh, asumir que hay una especie de separación porque fue tratado como pecador. Esa es mi postura en este tema. Siguiente, Jacel Ramírez dice, entonces los que apostatan de la fe en Cristo y se van a otra religión o al mundo no eran nacidos de nuevo, pero es como si creían en Cristo se veía que servían y adoraban a Dios. Bueno, Jesús dijo claramente sobre esto, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Juan dice, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Jesús enseñó que el trigo y la cizaña crecen juntos y son plantas prácticamente idénticas. Y la única forma de distinguir una de la otra es cuando dan el fruto, ¿verdad? El trigo normalmente se dobla por el peso del fruto y la cizaña permanece erguida. De manera que saber que hay personas en la iglesia que parecen cristianos, hablan como cristianos, sirven como cristianos, pero luego la evidencia apunta que no eran cristianos, de ninguna manera debe sorprendernos. Es algo que la Escritura advierte con mucha frecuencia. Siguiente, Francia González dice, buenas tardes, pastor. Entonces las personas que son conocedoras fe de Dios y hasta se bautizan, pero vuelven al mundo a pecar, ¿tienen el Espíritu Santo? No, estas preguntas están asociadas, ¿verdad? No.
No puede ser que alguien haya recibido el Espíritu Santo y luego Dios se lo quite, porque en el nuevo nacimiento, como vamos a ver un poco más adelante, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y la palabra que usa o que nos traduce la Reina Valera 60 son las arras de la promesa. La palabra arras en griego tiene que ver con una transacción económica. Es el depósito que garantiza el pago completo. De manera que si Dios le dio su Espíritu Santo a alguien, y esa es la garantía de que va a cumplir, Dios en ninguna manera se lo va a quitar, puesto que el Espíritu Santo en ellos es la garantía de que terminará la obra que empezó en ellos. Así que cuando alguien dice ser cristiano y se bautizó y lo que sea, pero se regresa a ser del mundo, eso lo que muestra es que nunca fue nacido de nuevo, nunca recibió el Espíritu Santo. Checa la parábola del sembrador. La semilla que cae entre las piedras crece rápidamente porque no tiene profundidad, pero luego se seca, ¿verdad? Porque vienen los problemas. Hay muchas personas que incluso pueden permanecer años escuchando instrucción bíblica, pareciendo cristianos, tal como Judas Iscariote. Cuando Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar, nadie sospechaba de Judas. Judas es un ejemplo clásico de ese tipo de personas que a pesar de estar en la iglesia, a pesar de que se les da confianza, porque Judas era el tesorero, era quien administraba el dinero, y aún así robaba de la bolsa, nadie sospechaba de él. Sin embargo, Jesús dejó en claro que él nunca fue de él. Eso es lo que pasa con aquellos que parecían cristianos, pero se fueron al mundo. Por eso el apóstol Juan es muy claro cuando dice, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Y su salida sirvió para demostrar que no eran de nosotros. Siguiente. Gabriela, si Dios está en control de todo y Él permite que nos sucedan cosas malas, ¿cuál es la función del maligno? Mira, la función del maligno es, digámoslo en un término simple, ejecutar los planes de Dios, aunque no está consciente de que lo está haciendo. Por ejemplo, lo que hablamos, el Calvario de Cristo, la crucifixión. Sí, la gente pidió crucifícale, ¿verdad? Los soldados romanos se ensañaron con Jesús. Todos lo humillaron y lo despreciaron. Obviamente, Satanás estaba en todos esos individuos alentándolos a que hicieran eso. Satanás no sabía que por medio de eso nosotros seríamos librados, ¿verdad? Así que Satanás en su maldad se propuso hacer todo eso y Dios lo permitió. Dejó que se ensañara con Jesús y que controlara a Judas, que después de tomar la última cena entró en Judas, Satanás, para que lo fuera a traicionar, y Satanás hizo con toda alegría y toda libertad todo lo malo que quiso hacer. Y Dios se lo permitió. ¿Por qué? Porque sus planes iban a ser cumplidos por medio de esa maldad. ¿Verdad? ¿Qué pasó con José el soñador? Cuando él dice, ustedes deseaban el mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien. Cuando sus hermanos quieren matarlo y luego Rubén intercede y resulta que nada más lo venden como esclavo, ellos están deseando hacerle el mal a José. Pero Dios permite ese mal para traer el bien. Entonces, cuando Dios permite que pasen cosas malas, ¿cuál es la función del maligno? Llevar a cabo esas cosas malas. Pero él no lo hace por servir a Dios, él lo hace de su propia maldad. Satanás es engañado, o sea, no entiende, cada vez que hace las cosas no puede ver cómo es que Dios va a usarlo para bien y él lo hace para mal, pero Dios lo usa para bien. En el caso de Job, no es Dios quien le dice a Job, ¿ya viste a mi siervo Job? Y Satanás reacciona y Satanás pide permiso para quitarle todo lo que tiene y luego para quitarle hasta la salud. Y Dios lo deja. Y Satanás se ensaña con Job, pero Satanás no puede ver que Dios lo está usando para el bien de Job, porque por medio de todo ese sufrimiento en Job, Job creció y conoció a Dios, como él mismo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De manera que Job fue recompensado por todo lo que pasó y Satanás fue un instrumento en las manos de Dios para bendecir a Job, a pesar de que Satanás se propuso maldecir a Job. Así que Satanás es un desdichado, que no puede ver, no puede adelantarse a los planes de Dios, que cuando se propone hacer lo malo, no puede darse cuenta que esa maldad que a él se le permite llevar a cabo, Dios la va a usar para bien. Así que es
¿Alguien, Satanás, que se opone a las cosas de Dios? Sí. ¿Que busca destruir a los hijos de Dios? Sí, pero no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Así que, en términos simples, Satanás es el instrumento de Dios para llevar a cabo sus planes usando la maldad que Satanás quiere hacer. Siguiente, Hazel Ramírez. Dice, entonces, ¿podría suceder que Jesús hablaba en parábolas para que también Satanás no comprendiera el propósito de la salvación para la humanidad? Pues sí, no nada más Jesús, ninguno de los que están ahí. Jesús dijo, les hablo en parábolas para que por más que oigan no entiendan y por más que vean no crean. Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les es concedido entender los misterios del reino, pero no los de afuera. Claramente Jesús dejó en claro que su misión había cosas que él no podía revelar y estaban escondidas tanto de los seres humanos como de los seres celestiales. Siguiente, María de la Rosa Cabrera, ¿Adán y Eva son salvos? Pues no dice la escritura literalmente, pero entendiendo lo que pasó en Génesis 3, estaban desnudos y Dios los vistió, ¿verdad? El hecho de que Dios los haya vestido, haya cubrido su desnudez y los vistió de pieles, ahí habla de un sacrificio expiatorio, ¿verdad? Unos animales murieron para que Adán y Eva fuesen cubiertos. Y ese es el principio básico que vemos en todo el Antiguo Testamento y luego lo vemos cumplido específicamente en Cristo, ¿verdad? De manera que podemos concluir que Adán y Eva fueron perdonados por Dios. Además de lo que vemos después, las declaraciones de Eva, cuando Dios le permite tener a Caín, por voluntad de Dios he concebido varón, y luego cuando se angustian porque pierden la esperanza cuando Caín mata a Abel y Dios les concede a Seth, podemos deducir que Adán y Eva fueron perdonados por Dios, por consecuencia son salvos, y un día nos los vamos a encontrar, ¿verdad?, en el cuerpo glorificado, y le vamos a poder preguntar un montón de cosas que tenemos pendientes. Siguiente, Karen Orozco. ¿Puede haber personas nacidas de nuevo en otras religiones o denominaciones, ejemplo, católicos carismáticos, son muy parecidos a los pentecostales? Sí, no hay nada que indique, o no hay nada bíblicamente que diga que no, pero Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de doctrinas antibíblicas, claramente opuestas a la Escritura, como nuestros amigos católicos romanos, que por medio de la tradición y el magisterio invalidan lo que la propia Escritura enseña, cuando ellos dicen que la salvación no es por gracia, sino que es mediante las obras. Bueno, ¿puede haber hijos de Dios que vengan al conocimiento de Cristo en uno de esos lugares? Sí, pero lo que la Escritura enseña es que Dios corrige y disciplina al que ama, ¿verdad? Y obviamente saldrían de toda esa doctrina errada. Puede haber grados de entendimiento que Dios otorgue a sus hijos y existiría quizás la posibilidad de que alguno permanezca en una doctrina errada quizás todos los días de su vida. Pero recordemos que la doctrina errada no salva, ¿verdad? La doctrina no te salva, es la obra regeneradora de Cristo. Entonces lo que esperamos como regla general es que todo aquel que ha venido a nacer de nuevo va a buscar la enseñanza de Cristo, va a buscar las palabras de Cristo, y si están en una doctrina errada será temporal, porque vendrían al conocimiento del verdadero evangelio. Pero no hay nada bíblico que impida que una persona pueda permanecer en una doctrina errada el resto de sus vidas. Quizás piensa en un ejemplo como el ladrón en la cruz. ¿Qué tanto pudo aprender de doctrina? Quizás, si lo ves en ese sentido, quizás cuando le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Quizás, esto es especulación mía, ¿verdad? Quizás quizás en la hora o poquito que le tocó de vida, él llegó a pensar que se salvó por lo que dijo, ¿verdad? Quizás él pensó que se salvó por obras. Quizás él o tenía una idea incorrecta de la salvación, pero eso en nada le quita la regeneración, ¿verdad? Así que somos salvos gratuitamente porque nacimos de nuevo, no por la doctrina que profesamos, pero esperamos, por lo que la Biblia enseña, que todos los hijos de Dios irán creciendo en el conocimiento de Dios. Por consecuencia saldrán de doctrinas erradas.
Siguiente, Jonathan Reina. ¿A quiénes son los tibios que Dios vomitará de su boca por cuanto no fueron fríos ni calientes? Apocalipsis 3:16. Los tibios para la iglesia, en la Odisea habla de la mezcla de aguas que se hacía en la ciudad, ¿verdad? Esa ciudad no tenía recursos acuíferos propios, así que tenía que importar el agua de una ciudad más alta que ellos y de ciudad más baja que ellos. El agua que venía de los lugares altos era el agua fría, el agua que viene de los lugares bajos es agua caliente. Ellos podían tomar agua fría o caliente, pero no podían mezclarlas. Resulta que los minerales en esas distintas aguas, al ser mezcladas y bebidas, provocaban dolores estomacales, vómitos y náuseas. Entonces, lo que nos comunica el mensaje a esta iglesia en particular es que tienes que ser frío o caliente, no tibio. Tienes que permanecer fiel a la Escritura, no hacer mezclas, porque los que no permanecen fieles serán vomitados, haciendo referencia a aquellos que no son salvos. Siguiente, Javier González. ¿Qué hago si en mi iglesia se predica que la salvación sí se pierde? Que si hay falta de perdón o heridas en el corazón se puede perder la salvación. Bueno, es muy común, pero también es algo muy serio, ¿verdad? Si tú puedes comprender bíblicamente cómo es que la salvación no se pierde y si te interesa, puedes entrar ahí a los videos en la serie de Fundamentos y hay una serie completa que hicimos sobre la seguridad de la salvación. Son varios temas donde hablamos bíblicamente por qué afirmamos que la salvación no se pierde y lo que eso significa. Bueno, ante este tipo de situaciones tenemos la responsabilidad de mostrar amor y aplicar Mateo 18, versículo 15 al 17. Porque decir que la salvación se pierde es hacer a Dios un mentiroso. Porque si Él te dio el sello del Espíritu Santo y resulta que te lo quita, Él ya no sería Dios, ¿verdad? Si Él prometió que, como Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Si resulta que el Padre le entregó unos a Cristo y alguno, al menos uno, se pierde, entonces Cristo falla, por lo tanto peca y por lo tanto no sería Dios. Y si Cristo no es Dios, ninguno de nosotros es salvo, porque no pudo haber pagado por nosotros. Así que aquel que asegura que la salvación se pierde está haciendo a Dios un mentiroso y está haciendo a Cristo un pecador, porque estaría asegurando que se le entregó una oveja que no pudo preservar, sino que la perdió. Así que lo correcto aquí es corregir ese error. Hay que hablar con la persona que está a cargo de la doctrina y hacerle ver bíblicamente que eso no puede ser. Si no te hace caso, dice, toma testigos, dice Mateo 18, versículo 16. Si no te hace caso, dilo a la asamblea, y ahí va a depender mucho de la estructura que tenga tu iglesia. Normalmente ese tercer paso ya no tiene mucho sentido en las iglesias piramidales, donde hay un solo hombre que es la máxima autoridad y que no hay nadie a quien él le rinda cuentas, como sucede en la mayoría de las iglesias cristianas, al menos en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, si tú ya intentaste hacerle ver el error y no entiende, y si encontraste algunos que piensan como tú y juntos tratan de hacer el error y no entiende, lo mejor es que salgas de ese lugar. Ya no tendrías razón para estar allí, puesto que voluntariamente y a pesar de la evidencia bíblica deciden enseñar un evangelio diferente. La Escritura nos dice que no estemos con aquellos que llamándose hermanos no lo son. Si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Si alguno predica un evangelio diferente, dice no lo recibas en casa. Entonces debemos asegurarnos de que si ya les mostramos bíblicamente que están mal y no les interesa hacer la corrección, ya no debemos asociarnos con ellos para permanecer obedientes a la Escritura. Y bueno, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Como quiera fueron los 25 minutos esta vez, ¿verdad? Y son 25 porque obviamente no tenemos nadie presencial. Cuando regresemos a los presencial, otra vez retomamos los 15 minutos. ¿Es todo?